Ya no te amo. Solo esas 4 palabras aparecieron en la pantalla de mi celular, tan frías como una sentencia. No hubo llamada, ni una explicación, ni siquiera un lo siento. Nada. Solo un mensaje seco escrito por el hombre con el que se suponía que me casaría en 3 meses. Soy Camila, tengo 28 años y en ese instante sentí como si alguien hubiera arrancado de golpe el aire de mis pulmones. Estaba sentada al borde de la cama que habíamos armado juntos, la que debía ser el inicio de una vida compartida. El apartamento estaba en silencio absoluto, salvo por el zumbido del refrigerador en la cocina. Mi mundo se estaba derrumbando, y él lo había reducido a un simple texto. Mis dedos temblaban sobre la pantalla, queriendo explotar en un mar de reproches, pero no lo hice. Sabía que responder con rabia sería entregarle más poder. Así que escribí algo breve, casi quirúrgico. Gracias por avisarme. Dejé el teléfono a un lado y puse el modo avión. El silencio que siguió me heló los huesos, pero también me dio claridad. No era un error, no era un malentendido, era una decisión, y yo debía tomar la mía. No arrastrarme, no suplicar, no mendigar amor donde ya no había nada. Esa noche entendí que el dolor no sería mi condena, sino el inicio de un plan. Porque si él pensaba que podía destrozarme con un mensaje, se equivocaba. Lo que no sabía era que esa decisión sería el principio de su propia caída. Y antes de seguir con esta historia, dime en los comentarios, ¿qué harías tú si la persona que amas te deja con un simple mensaje de texto? No olvides suscribirte al canal y darle like al video, porque lo que viene a continuación te dejará sin aliento. El aire en el apartamento se sentía pesado, como si las paredes mismas supieran lo que estaba a punto de descubrir. Esa mañana, mientras preparaba café, mi mirada se desvió hacia la carpeta oculta en mi computadora. Ahí estaban los registros de sus mensajes, conversaciones clonadas y pruebas silenciosas que había ido acumulando. Por un instante dudé en abrirla, como si el simple acto de confirmar mis sospechas pudiera quebrarme del todo. Pero respiré hondo y lo hice. Y ahí estaba frente a mí, un intercambio reciente entre Lucas y A, la mujer con la que llevaba semanas compartiendo risas y promesas. No aguanto esperar para verte otra vez. Anoche fue perfecto. Tranquila, Camila nunca sospecha nada. Ella cree que estoy trabajando hasta tarde. Mis dedos se crisparon sobre el mouse, los nudillos blancos de la presión. Sentí un calor intenso subir por mi pecho y un frío repentino recorrer mi espalda. No eran celos, era confirmación. Cada intuición, cada rechazo, cada sonrisa que él reservaba solo para su teléfono, todo estaba allí, escrito con brutal claridad. Me quedé mirando la pantalla con los ojos ardiendo, las lágrimas queriendo salir, pero no se las concedí, porque esa prueba no era el final, era el inicio. Era el combustible que necesitaba para ejecutar lo que ya había empezado a planear en silencio. No lo confronté, no todavía. Sabía que un paso en falso podía darle la oportunidad de negarlo todo, de manipular, de hacerme parecer la loca. No, esta vez sería él quien quedaría atrapado. Guardé cada mensaje, cada archivo, con una precisión quirúrgica. Hice copias en una memoria USB y también en la nube. Si Lucas quería jugar sucio, yo tenía que estar un paso adelante. Esa noche, mientras él llegaba con su sonrisa ensayada y un olor extraño de colonia que no era el suyo habitual, lo observé con calma. Por primera vez en semanas, mi rabia no me dominaba. Lo miraba y lo veía como realmente era. Un actor mediocre en una obra que pronto se derrumbaría. Me prometí algo mientras lo escuchaba inventar excusas sobre otra reunión de último minuto. Cuando llegara el momento, su propia mentira sería el arma que lo destruiría. El silencio se convirtió en mi mejor aliado. Mientras Lucas seguía con su teatro de jornadas largas en la oficina, yo comenzaba a moverme en las sombras, armando cada parte de un plan que lo atraparía en su propia red. No me desesperé. Al contrario, fingí normalidad. Desayunos tranquilos, conversaciones triviales, incluso algunas risas forzadas. Él tenía que seguir creyendo que aún me tenía bajo control, que yo seguía siendo la mujer ingenua que aceptaba excusas y se tragaba mentiras sin cuestionar. Pero detrás de esa fachada, yo estaba tejiendo cada hilo de mi venganza con paciencia quirúrgica. Lo primero fue organizar las pruebas. Cada mensaje suyo con A lo imprimí y lo guardé en un sobre manila. Hice copias digitales en varias cuentas ocultas y hasta en un pendrive que escondí en el fondo de una caja de maquillaje que él jamás abriría. No quería dejar cabos sueltos. Después comencé a analizar su rutina. Noté que siempre llegaba a casa a la misma hora, con la misma excusa.
A veces ni siquiera se molestaba en inventar variaciones. Aquella monotonía me revelaba algo claro. Lucas estaba confiado, demasiado confiado, y ese exceso de seguridad sería su caída. Empecé a hacer pequeñas pruebas. Dejaba comentarios sutiles, frases lanzadas con calma como si fueran casualidad. Últimamente debes estar muy cansado, ¿no? Tanto trabajo. Él sonreía nervioso y desviaba el tema. Yo lo observaba con calma. Cada tic, cada desvío en su mirada, como una cazadora midiendo a su presa. Mientras tanto, construí mi propia red de apoyo. Había contactado discretamente a una amiga abogada, Laura, quien me escuchó con paciencia y me aseguró que, con lo que tenía en mis manos, no solo podía desenmascararlo, sino también dejarlo sin salida. Cada noche, al verlo dormir a mi lado, yo repasaba mentalmente los pasos. Sabía que la clave no era gritarle en la cara lo que sabía. No. La clave era dejar que él mismo se expusiera frente a los demás, frente a quienes él más temía decepcionar. Y en mis silencios, mientras sonaba el tic-tac del reloj de la sala, me repetía una y otra vez: espera, observa, y cuando llegue el momento, golpea donde más duela. La primera vez que vi una grieta auténtica en su máscara no fue durante una discusión. Fue en una cena, como tantas otras, iluminada por la luz imperfecta de una lámpara que hacía brillos en la copa de vino. Lucas reía de algo que alguien dijo, pero su risa llegó tarde, como un eco que se esfuerza por ponerse al día. Fue suficiente. Noté el temblor en su mano cuando apoyó la copa. Noté el brillo de culpa que intentó ocultar con una mueca. Decidí entonces apretar, pero con la sutileza de quien sabe que la presión constante fractura lo más duro. Empecé a soltar pequeñas verdades al viento, frases casuales que llevaban carga como piedras en el bolsillo. Hablaba de fidelidad con tono filosófico en una cena con amigos. Comentaba en voz baja sobre la importancia de la transparencia cuando estábamos con su familia. No decía nombres, no hacía acusaciones. Era la forma más refinada de violencia. Crear un espejo y dejar que el reflejo lo delatara. Lucas notó la corriente. Lo vi mirar su teléfono con más frecuencia. Lo vi hacer pausas antes de responder un mensaje. Lo vi cerrar las aplicaciones cuando yo me acercaba, como se cierra una ventana que no quieres que entre el frío. Sus ojos empezaron a esquivarme, y esa evasión era música. Cada evitación, cada excusa pobre alimentaba mi certeza. La red funcionaba. También actué fuera de la casa. Contacté a viejos amigos suyos con preguntas casuales, no para sembrar rumores, sino para preparar testigos. Hice que personas que habían visto cosas incongruentes recordaran fechas, coincidencias. Hice que pequeños detalles que él daba por imposibles de relacionar se volvieran piezas claras de un rompecabezas que armaba con paciencia. La tensión se volvió un animal doméstico. Estaba allí, entre los cubiertos y los comentarios anodinos. Una tarde, sin planarlo, lo escuché discutir por teléfono. Su voz, baja, quebrada. Dije nada. Todo lo que hacía era respirar despacio, mantener la calma y dejar que la duda se filtrara como agua entre las tablas. Eso lo enloqueció. La primera apuesta salió bien. Un amigo en común, sin darse cuenta, hizo un comentario público en redes que insinuaba una doble vida. Las notificaciones explotaron. Lucas palideció. Vi cómo sus manos buscaban mi mirada en la mesa, suplicando sin palabras. No abrí la boca. Lo miré con una serenidad que dolía. Cuando la noche acabó, su pulso todavía corría desbocado. Yo, en cambio, dormí con la sensación de quien ha colocado la primera ficha y sabe que el tablero ya no volverá a ser el mismo. Pero la partida aún no estaba ganada. Todo lo contrario. Había que cerrar el cerco, y sabía exactamente hacia dónde dirigir el siguiente movimiento. El domingo por la tarde, el reloj marcaba las 5:30 cuando escuché el golpe de la puerta. Sofía entró con pasos pesados. Los tacones resonaban sobre el suelo de madera como martillazos que me perforaban el pecho. Llevaba una bolsa en la mano y por primera vez en mucho tiempo no intentó darme excusas apresuradas ni sonrisas falsas. Solo me lanzó una mirada fría, como si yo fuera un extraño en mi propia casa. Yo no dije nada. Me limité a observarla mientras colgaba su abrigo y dejaba el bolso sobre la silla del comedor. Cada movimiento suyo era mecánico, calculado, como si estuviera interpretando un papel que ya no le quedaba bien. Y en esa actuación forzada descubrí la primera grieta en su seguridad. Estaba cansada, tan cansada como yo de fingir. Mientras ella se encerraba en el baño, me acerqué al espejo del pasillo. Mis ojos rojos revelaban noches enteras en vela,
repasando una y otra vez cada palabra, cada gesto, cada señal de su traición. Me apoyé en la pared y sentí cómo mis puños se cerraban solos, la piel tensa sobre los nudillos. El aire era denso, cargado, y el silencio entre nosotros se volvió más ensordecedor que cualquier grito. Esa noche, durante la cena, la tensión explotó en pequeños detalles. Ella masticaba sin mirarme, con los ojos fijos en su teléfono. Yo, en cambio, permanecía inmóvil, bebiendo sorbos lentos de agua, como si cada trago fuera una manera de contener el fuego que me consumía. «¿Por qué me miras así?», preguntó de pronto sin levantar la vista. «Así como», respondí con calma, aunque el corazón me golpeaba con fuerza. «Como si supieras algo», murmuró, y por un instante su voz se quebró. Ese fue el momento en que confirmé lo que ya intuía. Sofía estaba empezando a sospechar que yo no era el hombre pasivo que ella creía manejar, que bajo mi silencio había algo mucho más peligroso, un plan. Yo no contesté, solo sonreí, una sonrisa tan tenue que parecía un susurro, y seguí comiendo, porque el verdadero poder no estaba en gritarle la verdad en la cara, sino en dejar que se hundiera lentamente en el pantano de su propia culpa. El amanecer del martes llegó con un cielo gris, como si la ciudad misma presintiera lo que estaba por suceder. Daniel se levantó temprano, preparó café y dejó la taza sobre la mesa sin decir una palabra. Sofía bajó minutos después con el cabello desordenado y los ojos cansados y por primera vez en semanas evitó su teléfono. Su mano tembló al sostener la taza, un gesto mínimo que Daniel captó de inmediato. El silencio que antes ella usaba como un arma ahora parecía aplastarla. Miraba de reojo a Daniel buscando alguna pista, alguna señal de que él sabía demasiado. Pero él seguía imperturbable, hojeando un periódico viejo que ni siquiera leía, fingiendo una calma que por dentro ardía como pólvora. ¿Vas a quedarte callado todo el día?, preguntó de repente Sofía, con un tono más alto de lo normal. Daniel levantó la vista lentamente, sus ojos fijos en los de ella. «¿Y qué quieres que diga?», respondió con voz neutra, cargada de un veneno invisible. Ese cruce de miradas fue como un choque eléctrico. Sofía se removió incómoda en la silla, jugueteando con la cuchara, y desvió la vista. El muro de seguridad que había construido durante meses empezaba a resquebrajarse. Más tarde, mientras Daniel trabajaba en su portátil, escuchó el sonido familiar de su risa. Esa risa que ya no era para él. Se levantó en silencio y caminó hasta el pasillo. La puerta del estudio estaba entreabierta. Sofía hablaba en susurros apresurados. «Te juro que todo está bajo control». «No, él no sospecha nada». Daniel sonrió para sí mismo, porque sabía que esa mentira no podía sostenerse mucho tiempo más. Volvió a su escritorio como si nada hubiera ocurrido, dejando que el peso de la duda siguiera creciendo en ella. Esa noche, cuando Sofía se metió en la cama, Daniel la rodeó con un brazo como hacía meses no lo hacía. Ella se tensó de inmediato, pero no lo apartó. La ironía era deliciosa. Cuanto más intentaba esconder su traición, más vulnerable se volvía bajo la mirada paciente de Daniel. Él cerró los ojos y respiró hondo, sabiendo que las grietas ya estaban abiertas. Solo era cuestión de tiempo antes de que todo su muro de engaño se desplomara con estrépito. El miércoles amaneció con un aire extraño, como si la calma fuera demasiado perfecta para ser real. Daniel se levantó temprano, organizó sus documentos de trabajo y entre ellos deslizó con cuidado las pruebas que había ido recolectando en secreto. Capturas de mensajes, correos, fotos de salidas encubiertas. Cada archivo estaba guardado en una carpeta especial, un arma silenciosa esperando el momento de ser usada. Sofía, ajena a todo, se maquillaba frente al espejo. Su reflejo mostraba una mujer confiada, pero sus ojos delataban otra cosa, una sombra de miedo. Daniel la observó desde la puerta y con una voz neutra dijo: «Hoy tenemos cena con tus padres, ¿lo recuerdas?». Ella titubeó un segundo apenas perceptible y luego respondió con una sonrisa forzada: «Claro, ya lo había anotado en mi agenda». Daniel sabía que ese sería el escenario perfecto. Una reunión familiar, todos alrededor de la mesa, el lugar donde las apariencias lo eran todo para Sofía. Allí, bajo las miradas de quienes más la conocían, su máscara se derrumbaría. Durante el día, Daniel actuó como siempre. Mensajes breves, alguna llamada rutinaria, gestos de normalidad. Pero en su interior, el plan avanzaba con precisión quirúrgica. Antes de salir de casa, revisó una última vez la carpeta en su teléfono, asegurándose de que todo estuviera listo. La cena comenzó con risas forzadas y comentarios triviales. Sofía hablaba animada con su madre, fingiendo que todo estaba en orden. Pero Daniel se mantenía en silencio, observando cada gesto, cada mirada nerviosa que ella lanzaba de reojo. Cuando llegó el postre,
Daniel apoyó el tenedor en el plato y dijo con calma: «Hay algo que creo que todos deberían saber». El murmullo de la mesa se apagó de inmediato. Sofía palideció, sus manos tensas sobre la servilleta. Y en ese instante, antes de revelar nada, Daniel sonrió. El simple anuncio ya había abierto la grieta final. La tensión flotaba en el aire como electricidad antes de la tormenta. Daniel respiró hondo sabiendo que el siguiente paso sería decisivo, el golpe que nadie podría ignorar. El silencio tras las palabras de Daniel era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Todos en la mesa, los padres de Sofía, sus hermanos, incluso la tía que rara vez opinaba, lo miraban expectantes. Sofía, en cambio, se quedó rígida, como una estatua atrapada en medio de una tormenta. «¿De qué hablas, Daniel?», preguntó ella con una risa nerviosa intentando mantener la compostura. Él se tomó su tiempo. Llevó la copa de vino a los labios, bebió un sorbo lento y luego, con calma quirúrgica, sacó su teléfono. Desbloqueó la pantalla y colocó el dispositivo en el centro de la mesa. La luz de la pantalla iluminó los rostros incrédulos de los presentes. Allí estaban los mensajes. No simples sospechas, sino pruebas irrefutables. Conversaciones, fotos y hasta citas agendadas. Cada palabra escrita era una daga que atravesaba el silencio. «No quería llegar a esto», dijo Daniel con voz firme, «pero estoy cansado de las mentiras. Todos deben saber lo que realmente está pasando». El rostro de Sofía se desmoronó en segundos. Sus labios temblaban, los ojos brillaban con lágrimas contenidas y sus manos buscaban desesperadamente cubrir la pantalla, como si pudiera borrar la evidencia con un simple gesto. «Esto es una trampa», gritó de pronto, su voz quebrándose. «No es lo que parece», pero ya nadie la escuchaba. Su madre llevó una mano a la boca, horrorizada. Su padre, con la mandíbula apretada, murmuró un «¿Cómo pudiste?». La sala entera se había convertido en un tribunal silencioso y Sofía estaba en el banquillo. Daniel no necesitó decir más. El peso de las pruebas y el juicio de su propia familia eran suficientes. Se reclinó en la silla, observando cómo el orgullo de Sofía se hacía añicos frente a todos. El aire estaba cargado de tensión, y en ese instante supo que la venganza no necesitaba gritos ni violencia. Bastaba con la verdad expuesta a la luz. Sofía, atrapada, buscaba desesperadamente una salida, pero cada mirada en esa mesa la aplastaba más. La caída había comenzado. El aire en la sala estaba cargado, como si cada respiración pesara toneladas. Sofía seguía de pie, los ojos enrojecidos, buscando entre los presentes una pizca de compasión. Pero ya no había cómplices, ni siquiera en su propia familia. Daniel, con calma implacable, recogió su teléfono y lo guardó en el bolsillo. Su mirada serena contrastaba con el caos emocional que había provocado. No necesitaba más palabras. La verdad estaba desnuda ante todos. «Nunca quise llegar a esto», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «Pero cada mentira me obligó a hacerlo. Yo no soy el que destruyó esta relación. Fuiste tú, Sofía». Ella se derrumbó en la silla con el rostro hundido entre las manos. Nadie se movió para consolarla. Su padre la observaba con una mezcla de decepción y rabia contenida. Su madre lloraba en silencio. La familia que tantas veces había defendido a Sofía ahora era un espejo que reflejaba la magnitud de su traición. Daniel se levantó despacio, respirando hondo. Sintió una ligereza inesperada, como si cada desprecio acumulado hubiese desaparecido con aquel acto. No se trataba de venganza cruel, sino de justicia, mostrar la verdad en el escenario más doloroso para ella, delante de aquellos que siempre la habían protegido. «Me voy», anunció con una calma que heló la habitación. «Y esta vez no miraré atrás». Sus pasos resonaron en el suelo mientras se dirigía a la puerta. Nadie lo detuvo. Afuera, el aire fresco lo envolvió y por primera vez en meses, sonrió. No era una sonrisa de victoria arrogante, sino de libertad. Había recuperado su dignidad, su voz y sobre todo el control de su vida. Detrás de él, Sofía quedaba sola, enfrentando las consecuencias de sus elecciones. La justicia moral estaba cumplida. Quien juega con fuego, tarde o temprano termina quemándose. A veces la traición no se combate con gritos ni violencia, sino con paciencia y verdad. Porque cuando la mentira se expone, el peso del engaño destruye al traidor mucho más que cualquier venganza. ¿Y tú? ¿Cuál ha sido la traición más impactante que viste o viviste? Cuéntalo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y darle like al video para más historias intensas de justicia poética.